Buenas noches, mi nombre es Jonathan André Salinas Juárez, soy ingeniero comercial de la Universidad Privada de Tacna. Actualmente estoy haciendo el curso de Comercio Exterior y Aduanas. Bueno, lo que voy a explicar es sobre los Incoterms 2010. Para comenzar, vamos a hacer una definición clara de lo que significa la palabra Incoterms, que es el acrónimo de International Chamber of Commerce Terms of Trade. De acuerdo con la CCI, expresa el conjunto de reglas aplicadas a la interpretación de los términos comerciales internacionales. Bueno, eh, también tiene puntos importantes como saber cómo es su naturaleza jurídica. Tiene carácter facultativo, no es obligatoria su utilización y se pueden firmar contratos sin tomarlos en cuenta. Jurídicamente es una redacción sumaria de la costumbre internacional. De los principios que se basan en los Incoterms, podemos definir con precisión las obligaciones de las partes que intervienen en la compraventa del comprador y el vendedor. También sobre las prácticas generalizadas y aceptadas en el comercio exterior. ¿Qué podemos hablar más sobre los Incoterms? Bueno, las reglas se explican con 3 letras que reflejan para usos empresariales. Con eso vamos a escribir principalmente las tareas que también están dentro de eso, costos y riesgos que implican la entrega de mercancías de los vendedores a los compradores. Bueno, en los elementos que resuelven los Incoterms hay varios elementos. Bueno, los más principales son el lugar y la forma de entrega de la mercancía, la transmisión y el riesgo y las responsabilidades de pérdida o daño de la mercancía del vendedor al comprador, la distribución de los gastos de la operación indicando lo incluido con el precio. Y también están los trámites, gestiones y diligencias, ¿no?, para cumplir las formalidades oficiales y las exigencias administrativas para la exportación y la importación. Bueno, siempre hay unas recomendaciones para su uso. Incorpora las reglas Incoterms 2010 en el contrato de compra y venta. Por ejemplo, hay que elegir el Incoterms incluyendo el lugar designado o el seguido del Incoterms 2010, ¿no? Otra recomendación, escoja la regla Incoterms adecuada con respecto a la mercancía o los medios de transporte, ¿no?, tanto aérea, marítima y terrestre. Así la intención de las partes es imponer obligaciones adicionales. Otra recomendación más es especificar el lugar o el puerto tan precisamente como sea posible, para que la regla solo funciona si las partes designan un lugar o un puerto específicamente. Recuerde que las reglas no le proporcionan un contrato de compra y venta completo. Para eso ayudan a visualizar cuál de las partes en el contrato de compra y venta tiene obligación de que esté el seguro, el transporte y cuáles son los costos, digo, porque son responsabilidades de cada parte. Bueno, las principales Incoterms o reglas vamos a clasificar en 11 reglas de Incoterms 2010. Ya. Se divide en dos grandes grupos. El primer grupo son las reglas para cualquier modo o modos de transporte. Y el segundo grupo son las reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores. En el primer grupo incluye 7 reglas que pueden utilizarse con independencia del medio de transporte e incluso en el transporte multimodal, ¿no? Puede ser ambas. Está el XW, la FCA, la CPT, el CIP, el DAT, el DAP y el DTP.
Bueno, y en el grupo B es el punto de entrega y el lugar en que la mercancía se transporta al comprador. Son ambos puertos, ¿no? De aquí digamos, las etiquetas marítimas y vías navegables, que es el FAS, el FOB, el CRF y el CIF. Bueno, vamos a explicar cada una de ellas, cada una de las reglas para cualquier, bueno, para empezar con las reglas para cualquier modo de transporte. Ya, empecemos con las obligaciones, ¿no?, de cada una de las partes. Bueno, en la XW, que es en fábrica, que significa ex works, indicando el lugar conveniente, que está el tipo de transporte, todo, quiere decir todo tipo de transporte, ¿no?, aérea, terrestre, marítima y hasta ferrocarril. ¿Qué obligaciones hay en el vendedor? Poner la mercancía a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor. Este término representa la mínima obligación para el vendedor. El ex-work, el vendedor no tiene que cargar la mercancía en ningún vehículo de recogida, ni despacharla para la exportación. Representa la mínima obligación para el vendedor. Y la obligación para el comprador es elegir el modo de transporte, soportar el costo de riesgo inherente al transporte, incluyendo seguimiento en tránsito, reclamaciones, etc. Efectúa el despacho de exportación en la mercancía. Bueno, el siguiente Incoterms es la FCA, que significa libre transportista. O sea, indicando indicando el nombre del lugar convenido. O sea, el tipo de transporte, todo tipo de transporte, excepto marítimo. Obligaciones del vendedor: entregar la mercancía al transportista designado por el comprador en el lugar convenido. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Obligaciones del comprador: elegir el modo de transporte y transportista. Soportar gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista se hace cargo de ella en el lugar convenido. El siguiente Incoterms es el FAS, que significa libre al costado del barco, indicando puerto de embarque convenido. Tipo de transporte: marítimo. Obligaciones del vendedor: entregar la mercancía en el lugar designado por el comprador en el puerto convenido, al costado del buque. Obligaciones del comprador: elegir empresa naviera y dar nombre del buque al vendedor. Pagar flete y soportar el riesgo de la mercancía desde que el vendedor la entrega al costado del buque. Bueno, el siguiente Incoterms es el FOB, libre a bordo, indicando el puerto de embarque convenido. Tipo de transporte: marítimo. Obligaciones que hay en el vendedor: entregar la mercancía a bordo del buque elegido por el comprador en el puerto de embarque convenido. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Y las obligaciones del comprador es designar y reservar el buque, correr con los gastos y riesgos inherentes a la mercancía desde que traspasa a la borra del buque. Ya. El siguiente Incoterms es el CFR, que significa costo y flete, indicando puerto de destino convenido. Tipo de transporte es para el marítimo. Obligaciones del vendedor: contratar el buque, siendo por su cuenta el flete y la carga hasta el puerto de destino. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Obligaciones del comprador: soportar cualquier gasto adicional y riesgo de pérdida o deterioro y su reclamación y seguimiento desde que la mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de embarque. Luego sigue el CIF, que es el costo, seguro y flete, indicando el puerto de destino convenido, ¿no? Tipo de transporte: marítimo. Obligaciones del vendedor:
contratar el buque y pagar el flete y la carga hasta el puerto de destino. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Para eso, suscribir una póliza de seguro de protección de la mercancía en el transporte por un importe que se da al valor. Obligación del comprador. Aunque el vendedor contrate y pague el seguro, la mercancía viaja a riesgo del comprador. O sea, ¿quién es el beneficiario de la póliza ¿Quién es el beneficiario de la póliza por designación directa o por el carácter transferible de la misma? El CPT, que es el porte pagado hasta, indicando el lugar de destino convenido. Tipo de transporte, todo tipo de transporte. Obligaciones del vendedor: contratar y pagar el transporte hasta el lugar convenido. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. En la obligación del comprador, soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor la entrega al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en tránsito, carga, descarga, daños en tránsito, etc. El CIP, que significa porte seguro pagado hasta. Tipo de transporte, cualquier tipo de transporte. Obligaciones de transporte: contratar y pagar el transporte de la mercancía hasta el lugar convenido. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. En la obligación del comprador soporta el riesgo inherente de la mercancía que el vendedor le entrega al primer transportista, así como cualquier gasto adicional. Bueno, en el otro grupo, que es, podemos hablar del DAT, ¿no? Entregar en el terminal. Inserta el terminal designada en el puerto o el lugar de destino. Todo tipo de transporte es multimodal. Hay obligaciones tanto del vendedor y comprador. En el vendedor, realizar la entrega cuando la mercancía una vez descargada del medio de transporte de llegada. Y en el comprador corre con todos los riesgos de pérdida o daño causados. Bueno, también vemos en el DAP, que es insertar el lugar de destino designado, entregar en lugar. Tipo de transporte: cualquier medio de transporte incluye multimodal. Obligaciones del vendedor es entregar en lugar. Entregar en lugar significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, preparada para descargar en el lugar de destino designado. Y obligaciones del comprador, que es correr con el riesgo de la pérdida o daño causado de la mercancía desde el momento en que se haya entregado al punto acordado. En el DTP, que es entrega de destino con derechos pagados, indica el lugar, destino convenido. Tipo de transporte, todo tipo. Obligaciones del vendedor: entregar la mercancía por su cuenta a disposición del comprador. Efectúa el despacho de exportación e importación de la mercancía y representa la máxima obligación para el vendedor. El comprador es soportar los riesgos y gastos que ocurren después de recibida la mercancía en el lugar convenido. Bueno, con eso es todo. Gracias.